Su esposa se rió mientras firmaba los papeles del divorcio hasta que el juez leyó su patrimonio neto. Te voy a destruir en la corte, Caleb. La mitad de todo lo que has construido será mío. Esas fueron las últimas palabras que susurró Lydia Armstrong antes de guiñarle un ojo a su abogado de divorcio y firmar los papeles con una sonrisa tan aguda como para cortar el vidrio. Ella no tenía idea de que el hombre frente a ella ya había orquestado el movimiento de ajedrez financiero más brillante en la historia del tribunal de divorcio. Lo que sucedió después desafiará todo lo que creía saber sobre el matrimonio, la traición y la venganza. Espectadores, ¿alguna vez han confiado en alguien tan completamente que su traición se sintió como un puñetazo en el pecho? ¿Cómo lo manejarías? Cuéntamelo en los comentarios. El horizonte de Denver brillaba en oro y acero más allá de la amplia ventana del hotel, pero Caleb Armstrong apenas lo notó. Su computadora portátil zumbaba sobre el escritorio, con la pantalla llena de informes trimestrales. Otro largo día de reuniones con potenciales inversores para su proyecto de complejo comercial finalmente había terminado. Si todo va bien, el acuerdo podría valer cientos de millones. A los 41 años, Caleb se había convertido en uno de los empresarios más respetados de Tennessee. Desde contratos de construcción hasta desarrollos inmobiliarios y emprendimientos tecnológicos, su imperio se extendía por 3 estados. Sin embargo, en la tranquilidad de la suite, lejos de las salas de juntas y los banqueros, todavía era un hombre que extrañaba su hogar. Se aflojó la corbata, se frotó los ojos cansados y cogió su teléfono. La única rutina que nunca cambiaba, sin importar a dónde lo llevara el trabajo, era llamar a su esposa Lydia. Ella respondió al segundo timbre, con voz brillante. Caleb, momento perfecto. Acabo de llegar a casa después de cenar con Jenny. ¿Cómo fue? Se acomodó en el sillón de cuero y se aflojó la corbata. Ustedes dos resolvieron todos los problemas del mundo. Lydia se rió. Ese sonido musical que cautivó su corazón hace 5 años en una gala benéfica en Nashville. Solo los chismes habituales sobre quién está saliendo con quién en nuestro círculo. Nada demasiado escandaloso. ¿Cómo van las reuniones de Colorado? Mejor de lo que esperaba. Los inversores están interesados en el negocio del complejo comercial. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgulloso de lo duro que trabajas. Su voz tenía esa calidez familiar que le hacía extrañar aún más su hogar. ¿Cuándo volverás? Regresaré el viernes, dijo finalmente Caleb. Más largo de lo previsto, pero estos inversores se mueven lentamente. Lo entiendo perfectamente, lo único que extraño a mi marido es eso. Hablaron unos minutos más sobre su día, sus reuniones, sus planes para el fin de semana. Conversación normal de una pareja casada. Cuando se despidieron, Caleb presionó el botón de finalizar llamada y dejó su teléfono. Se reclinó en el sillón de cuero, dejando que el silencio de la habitación se instalara. Entonces se dio cuenta, la pantalla todavía brillaba. La llamada no había terminado. Extendió la mano para cogerlo, pero se quedó paralizado cuando volvió a oír la voz de Lydia. Solo que ahora era diferente, más frío, desprovisto de calor. Travis, ya hablé con mi abogado, dijo. El divorcio estará listo pronto. Me aseguró que recibiré el 50% de los bienes de Caleb. Denunciaré abuso emocional. El juez me creerá. El nombre cayó como un martillo. Travis. La voz de un hombre siguió, suave y baja, cerca del micrófono. Entonces por fin podremos estar juntos. Vivir la vida de nuestros sueños. Caleb apretó los brazos de la silla con más fuerza hasta que el cuero crujió. No ha sido fácil soportarlo estos años. Lydia continuó, con veneno deslizándose en sus palabras. Pero por nosotros, cariño, puedo hacer cualquier cosa. Es tacaño hasta la médula. Ni siquiera sé su patrimonio neto completo, excepto el dinero en sus cuentas personales, que apenas asciende a $100,000. Aún así, según mis cálculos, vale más de $800 millones. El hombre rió entre dientes con sarcasmo. 5 años jugando a ser la esposa perfecta. Valió la pena la espera. Valió mucho la pena, dijo Lydia, suavizándose en un ronroneo conspirador. Esta mansión Belme, su empresa, las propiedades de inversión.
La mitad. Se convierte en mío una vez que lo presente. La ley de Tennessee favorece a las esposas, sobre todo cuando hay pruebas de negligencia. ¿Y Caleb sospechó algo?, preguntó Travis. Nada. Está demasiado ocupado buscando proyectos e inversores demasiado confiados como para cuestionarme. El pulso de Caleb latía con fuerza en sus oídos. Su teléfono grababa automáticamente cada llamada, una salvaguarda contra años de disputas comerciales. Ahora cada palabra, su traición, su plan se preservaba. El momento es perfecto, dijo Travis. Liquidamos, nos separamos, desaparecemos en algún lugar cálido, caribeño, tal vez con nuevos nombres, nuevas vidas. Ya puedo saborearlo, susurró Lidia. Se acabó fingir que te importan los códigos de construcción y las cenas de construcción. Ya no es necesario jugar a ser la esposa devota. Solo tú, yo y $400 millones. Armstrong ya ha escuchado suficiente. Él finaliza la llamada. El silencio volvió, más pesado que la piedra. Caleb permaneció sentado inmóvil, mirando las luces de la ciudad más allá del cristal. Su mundo no se había derrumbado. Se había roto. 5 años de matrimonio reducidos a teatro. Cada caricia y sonrisa ensayadas para este momento. Esto no fue un romance. Ni siquiera fue una traición en el sentido ordinario del término. Fue un robo. Una larga estafa escrita en su vida desde el principio. Sin embargo, a medida que la furia crecía, la claridad se abrió paso. Ella creía que conocía el juego. Ella pensó que los tribunales, la ley y su propia confianza en ella serían sus armas. Pero lo que Lydia Harper Armstrong nunca había entendido era que Caleb se había preparado para la traición mucho antes de que ella llegara a su mundo. La habitación del hotel en Denver ahora parecía más pequeña, las sombras más espesas. Caleb Armstrong se quedó congelado después de que la línea se cortó. El peso de las palabras de Lydia resonando en su cabeza. Su voz, sus amantes, toda su conspiración, todo preservado por la grabadora de su teléfono. No necesitaba pasar una hora más en esa ciudad. El acuerdo podía esperar. Su matrimonio fue ceniza, pero su fortuna no. Abrió su computadora portátil, abrió el portal de la aerolínea y acortó su estadía. Primer vuelo a Nashville. Sin retrasos. Con mano firme, recorrió sus contactos y presionó el número en el que más confiaba. La línea sonó 2 veces antes de que la voz áspera de Gerald Monroe respondiera. Caleb, ¿sabes qué hora es? Lo haré, dijo Caleb con voz firme. Estaré en tu oficina mañana. Es muy urgente. La intensidad del tono de Caleb atravesó cualquier aturdimiento. Gerald lo había representado durante más de una década en fusiones, adquisiciones y disputas millonarias. No necesitaba detalles para darse cuenta de que esto era diferente. Liberaré la agenda y te esperaré, dijo Gerald simplemente. Caleb colgó. No había nada más que decir. Al amanecer del día siguiente, su avión aterrizó en Nashville. Solo llevaba un maletín delgado. El Uber que había pedido se alejó de la acera. Las calles de la ciudad pasaban veloces mientras su mente procesaba cada capa de traición. La sonrisa de Lydia en la gala años atrás. Su interés en sus horarios de trabajo. La insistencia en la independencia y las finanzas. Cada pieza del rompecabezas encajó a la perfección. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de ladrillo de la oficina de Gerald, Caleb salió y entró. La recepcionista apenas levantó la vista. Gerald ya estaba esperando. El traje oscuro del abogado estaba impecable. Su cabello plateado estaba peinado pulcramente hacia atrás. Le hizo un gesto a Caleb. Entró, cerró la puerta y se sentó. Caleb dejó su teléfono sobre el escritorio y pulsó el botón de reproducción. La voz de Lydia llenó la oficina, aguda y venenosa. Travis, ya hablé con mi abogado. El divorcio estará listo pronto. Me aseguró que recibiré el 50% de los activos de Caleb. Haré de víctima y denunciaré abuso emocional en el tribunal. Entonces la voz del hombre siguió. Suave, segura, despreocupada. Entonces por fin podremos estar juntos, vivir la vida de nuestros sueños. La grabación se reprodujo hasta el final. Cada palabra pesada como el plomo.
Se hizo el silencio al terminar. Gerald se recostó en su silla, juntando los dedos y con la mirada fija. Esto no es adulterio, Caleb. Esto es conspiración, fraude, deliberado y calculado. Cogió el teléfono de su oficina y pulsó una línea directa. Marcus, soy Gerald. Te necesito aquí esta mañana. Gerald abrió un cajón y sacó un grueso expediente. Hay algo más. Lydia no lo sabe, pero tu imperio ya está fuera de su alcance. Caleb apretó la mandíbula. La confianza. Exactamente. ¿Te acuerdas? Y con esa palabra, un recuerdo regresó sin ser invitado. El porche de la granja en Franklin, 10 años antes. Su tío Howard, antaño orgulloso y de hombros anchos, estaba desplomado en una silla, con la mirada hundida. La granja había desaparecido, la maquinaria, embargado, los ahorros agotados. El divorcio se lo llevó todo. Se lo llevaron todo, Caleb, susurró el anciano. 40 años de sudor perdidos en meses. A los tribunales no les importa lo duro que hayas trabajado. A ellos solo les importa el papel. Protégete antes de entregar tu corazón. Esa lección se había grabado a fuego en la mente de Caleb. Con la ayuda de Gerald, había actuado antes de que Lydia entrara en su vida. Cada acción de la empresa, cada escritura, cada inversión se había depositado en un fideicomiso irrevocable, intocable tras el divorcio. Lo que quedaba a su nombre era modesto, menos de 100.000 libras, una cuenta corriente, un coche, algunos objetos personales. Lydia pensó que estaba buscando un imperio. En realidad, estaba buscando migajas. La miseria de tu tío es tu salvación, dijo Gerald en voz baja. Puede arañar las orillas, pero el núcleo está bloqueado. Caleb exhaló, tranquilo, entonces déjala intentarlo. La puerta de la oficina de Gerald se cerró tras él, el plan ya en marcha. La grabación estaba protegida. Marcus Webb comenzaría la investigación, y el imperio de Caleb estaba protegido por el fideicomiso. Solo quedaba desempeñar su papel. En la parte trasera del Uber, Caleb buscó el número de Lydia y pulsó llamar. Ella respondió en el primer timbre. Cariño, ¿cómo estás hoy? Estoy en la ciudad, dijo con un tono cálido y firme. Las reuniones terminaron antes de lo previsto. Me reuniré contigo en casa pronto. Te he extrañado mucho. Su jadeo de alegría sonó genuino, pero Caleb lo escuchó ahora por lo que era. Actuación. Oh, cariño, esa es la mejor sorpresa. Voy a prepararlo todo. Voy para allá, dijo en voz baja, y colgó. Cuando el Uber giró hacia Belme Boulevard, las columnas blancas de su casa se recortaban contra el cielo otoñal. Lydia ya estaba esperando en la puerta, envuelta en un suéter color crema, con una sonrisa radiante y los brazos extendidos. Le besó la mejilla con una ternura practicada. Bienvenido a casa, susurró. Yo también te he extrañado. Caleb le devolvió el beso, su máscara impecable. Detrás de él, la cuenta regresiva ya había comenzado. 3 días después, Caleb se sentó una vez más en la oficina del centro de Gerald Monroe. Las persianas estaban cerradas hasta la mitad, cortando la luz del sol en estrechas franjas sobre el escritorio de caoba pulida. Entre ellos había una carpeta manila llena de documentos, fotografías y notas garabateadas con la letra apretada y deliberada de Marcus Webb. Gerald no desperdició palabras. Empujó la carpeta hacia adelante. Marcus trabajó rápido. Lo que descubrió ofrece un panorama claro. Y Caleb, este hombre a quien tu esposa llama Travis Cole, su verdadero nombre es Thomas Brennan. Caleb abrió la carpeta. La primera foto lo miró fijamente. Brennan en una cafetería de Nashville, con el rostro delgado orientado hacia Lydia y una sonrisa curvada por la confianza. El título que Marcus había escrito debajo decía, Thomas Brennan, múltiples alias, estafador activo, más de 10 años de operaciones. Ha estado ejecutando el mismo esquema durante una década, dijo Gerald. Y no se trata de que las mujeres se enamoren de él. Él los recluta, los prepara, los coloca en las vidas de hombres ricos. Se casan, desempeñan el papel, piden el divorcio y salen con acuerdos que Brennan canaliza hacia cuentas en el extranjero.
Él descarta a las mujeres después de que el trabajo está hecho. 3 casos confirmados hasta el momento. Puede haber más. Caleb pasó la página. El primer archivo fue sellado con un sello judicial de Florida. Caso 1, Vanessa Price, Jacksonville, 2014. Una cajera de una familia con dificultades, Brennan le prometió una vida que nunca había conocido. En menos de un año, se casó con el dueño de un concesionario de automóviles casi 20 años mayor que ella. El divorcio se produjo 18 meses después con denuncias de negligencia emocional. Acuerdo por $2,3 millones. En cuestión de meses, las transferencias bancarias enrutaron fondos a través de empresas fantasma que Marcus había rastreado hasta Brennan. La propia Vanessa desapareció poco después. La siguiente pestaña reveló a una mujer con cabello castaño rojizo sonriendo en una fotografía antigua. Caso 2, Melissa Grant, Houston, 2017. Trabajaba como recepcionista en un bufete de abogados y Brennan la vio en una reunión de networking. Él la entrenó, le dio confianza y la presentó a un desarrollador inmobiliario. Un romance vertiginoso, una boda lujosa, luego un divorcio complicado, un acuerdo y $5 millones. Melissa nunca vio ningún olor más allá de la transferencia inicial. Brennan vació cuentas a través de un conducto offshore. La nota de Marcus, que actualmente trabaja como camarera en las afueras de Dallas, presentó 2 demandas contra Brennan bajo diferentes nombres, ambas desestimadas por falta de pruebas. La pestaña final golpeó más fuerte. Caso 3, Rachel Green, Charlotte, 2020. Ella era madre soltera y trabajaba turnos dobles en un bar. Cuando Brennan la encontró, le vendió un sueño de sociedad, riqueza y seguridad. Se casó con un empresario tecnológico que Brennan había identificado. El divorcio se desarrolló como un guión. Alegaciones de abuso verbal, reclamos de control financiero. Asentamiento. 3,8 millones. En el plazo de 6 meses, Rachel fue abandonada. Sus cuentas se agotaron. Última entrada de Marcus. Intento de suicidio. 2022 sobrevivió. Actualmente en terapia, distanciado de la familia. Caleb cerró la carpeta con los puños apretados. El aire en la oficina se sentía más pesado. Así que Lydia no era solo infiel. Ella fue reclutada. El rostro de Gerald fue tallado en granito. Desde el principio, Brennan te vio en esa gala benéfica de 2019. Estudió tus hábitos, tus intereses filantrópicos, tu riqueza. Lydia no te llamó la atención por casualidad. Él la colocó allí, la pulió, la guió, la preparó para tu vida. 5 años fingiendo ser tu socio, todo mientras sigues el manual de Brennan. La mente de Caleb retrocedió hasta aquellos primeros días. Los Galileitas, la risa elegante de Lydia, su facilidad para conversar con la élite de Nashville. No había sido el destino ni la química. Había sido una coreografía. Gerald tocó la carpeta. Marcus verificó las llamadas. Los registros telefónicos de Lydia muestran contacto frecuente con Brennan durante los últimos 5 años. Teléfonos quemadores, horarios inusuales, ubicaciones que se superponen con los check-in en hoteles. Caleb se reclinó, absorbiéndolo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cómplice voluntario, confirmó Gerald. No es una víctima. La grabación prueba la intención. Este archivo prueba el patrón. Ahora es cuestión de tiempo. La dejamos pensar que tiene el control hasta que se mueve abiertamente. Cuanto más segura se sienta, más pruebas reuniremos. Caleb no dijo nada durante un largo rato. La voz de su tío resonó en su cabeza. Protégete antes de entregar tu corazón. Lo tenía, y ahora lo estaba salvando. Pero eso no suavizó la traición. Lydia no había caído en una aventura. Ella había sido plantada como una semilla en la tierra que Brennan había elegido, regada con 5 años de mentiras, esperando la cosecha. Gerald deslizó el archivo nuevamente sobre el escritorio. Marcus continuará cavando. Citaciones telefónicas, citaciones financieras, lecturas de matrículas, avistamientos públicos, sin atajos. Brennan cree que está ensayando la misma obra. Él no sabe que el telón ya se está levantando.
Caleb se puso de pie y se abrochó la chaqueta. La rabia dentro de él se había enfriado hasta convertirse en precisión. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de estrategia, paciencia y dejar que Brennan se ahorcara con su propia cuerda. Cuando Caleb salió a la calle al final de la tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de Lydia iluminó la pantalla. No puedo esperar a verte esta noche. Haré esa pasta que te encanta. Lo miró fijamente, con expresión ilegible. Para ella, fue otro nivel de actuación. Interpretar a la esposa amorosa mientras planeaba destriparlo en la corte. Para él, era una línea más en un guión que estaba a punto de colapsar. Él respondió, lo espero con ansias, cariño. Caleb guardó el teléfono en su bolsillo y caminó hacia su coche. 10 años del patrón Brennan, 3 mujeres arruinadas, millones robados. Terminó aquí. Lydia pensó que estaba escribiendo el siguiente acto de la vida de sus sueños. En realidad, ella estaba preparando el escenario para su caída. Esa noche, la mansión Belme resplandecía de calidez. Las velas parpadeaban a lo largo de la mesa del comedor. Las copas de cristal captaban la luz y el aroma a ajo y hierbas llenaba el aire. Lydia había hecho todo lo posible. Ella estaba en la cocina cuando Caleb entró, vestida con el vestido de cóctel negro que él le había comprado para su aniversario, con una sonrisa amplia y radiante. Es el momento perfecto, dijo ella mientras se alisaba el cabello. Preparé tus linguines favoritos con salsa de almejas. Caleb se inclinó para besarla en la mejilla, su expresión era suave. Huele increíble. Ella sonrió radiante y sus ojos brillaban. Para cualquier otra persona, ella era la imagen de una esposa devota. Para Caleb, ella era una actriz experimentada subiendo al escenario. Se sentaron, chocando sus vasos, Lydia charlando sobre su día, su clase de yoga, la apertura de una nueva boutique. Caleb comía lentamente, asintiendo, respondiendo en los lugares correctos, su máscara impecable. Pero en su interior no sentía nada de eso. En esa grabación solo escuchó su voz. Me haré la víctima. Reclamaré abuso emocional ante el tribunal. Cuando se retiraron los platos, Lydia se escabulló por un momento y regresó con un sobremanila. Ella lo colocó cuidadosamente sobre la mesa de caoba pulida, deslizándolo hacia él con un dolor perfectamente medido. Caleb comenzó con voz suave y practicada. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. Levantó la mirada con calma. ¿Tiene? Sí. Ella tomó su mano, su toque cálido y calculado. Nos hemos distanciado. Nos hemos convertido en personas diferentes. No quiero que sigamos haciéndonos daño el uno al otro. Ella acercó el sobre. Creo que es hora de afrontar la realidad. Estos son papeles de divorcio. Caleb miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Papeles de divorcio? Repitió como si saboreara las palabras. Ya no disfruto de este matrimonio. Lydia continuó, con la voz temblorosa lo suficiente para sonar sincera. Siempre estás trabajando. Siempre estás viajando. Me siento como un extraño en mi propia casa. Parpadeó rápidamente, secándose el ojo con un pañuelo que había dejado sobre la mesa antes. Creo que lo mejor es que hagamos un corte limpio. Firma estos y ambos podremos seguir adelante. Caleb se reclinó, con las manos cruzadas libremente sobre su regazo. ¿Y qué es exactamente lo que estás pidiendo? Respiró lentamente, reuniendo coraje como una actriz que se pone la cola. La mitad de todo. La ley de Tennessee es clara sobre la propiedad conyugal. La ley de Tennessee es clara sobre la propiedad conyugal. Di 5 años de mi vida a este matrimonio. Merezco el 50% de lo que construimos juntos. ¿Qué construimos juntos? Caleb incluso repitió. Su tono. Sí. Ella suavizó su expresión, actuando ahora como la compañera herida. No quiero llevar esto a los tribunales. No quiero titulares feos. Piense en la reputación de su negocio. Solo firma, Caleb. Terminemos esto en silencio. Golpeó el sobre con un dedo. Has hecho tu tarea. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa comprensiva. Consulté a la gente. Conozco mis derechos. No estoy tratando de ser codicioso, solo justo. Justo. Repitió,
dejando la palabra flotando entre ellos. Ella se inclinó hacia adelante y volvió a apretarle la mano. Ambos podemos empezar de nuevo. Siempre me preocuparé por ti, pero este matrimonio ya ha llegado a su fin. Merecemos la felicidad, incluso si no es juntos. Caleb estudió su rostro, memorizando cada línea de su actuación. 5 años de mentiras la habían convertido en una maestra manipuladora. Ella parecía genuina, sonaba desconsolada, pero aún podía escuchar el eco de su voz en la grabación. Finalmente podremos estar juntos y vivir la vida de nuestros sueños. Ya puedo saborear la libertad. Solo tú, yo y $400 millones. Empujó el sobre por encima de la mesa. Nos encontraremos en el tribunal. Por una fracción de segundo, su máscara se quebró. La sorpresa se reflejó en su rostro, y rápidamente fue reemplazada por irritación. Corte. Caleb, ¿por qué querrías eso? Las tarifas, la publicidad. Arruinará tu reputación. Te estoy dando la oportunidad de manejar esto en privado. No. Su voz se agudizó. No seas terco, esta es la salida limpia. Caleb se levantó de su silla, sus movimientos deliberados. El camino limpio, dijo tranquilamente. No está en esta mesa. Lidia también se puso de pie, su silla raspando contra la madera dura. Ahora el pánico se reflejaba en sus ojos, aunque lo disimuló con ira. Bien. Si quieres jugar duro, te destruiré en la corte. La mitad de todo lo que tienes será mío. Sé cosas, Caleb, sobre tus prácticas comerciales, sobre la forma en que estructuras tus cuentas. A los tribunales no les gustan los hombres que ocultan bienes a sus esposas. Allí estaba. La amenaza, la espada que ella creía tener en la mano. Caleb la miró con calma. Me estás amenazando. Me estoy protegiendo, espetó. Al igual que te has estado protegiendo todos estos años. Se giró y caminó hacia la escalera. Nos veremos en el tribunal. Detrás de él, su voz se convirtió en un susurro furioso. Sus palabras silbaron en el teléfono y ella pensó que él no podía oírlas. Travis, tenemos un problema. No firma. Caleb no se detuvo, no se inmutó. Siguió caminando, su rostro era una máscara de compostura. Arriba, las paredes de su casa estaban tan silenciosas como lápidas. Abajo, la actuación cuidadosamente ensayada de Lidia ya se estaba desarrollando. El Palacio de Justicia del Condado de Davidson en Nashville estaba eléctrico esa mañana de octubre. La galería estaba abarrotada. Observadores curiosos, periodistas de negocios y un puñado de abogados que querían asientos en primera fila para ver uno de los casos de divorcio más importantes de la ciudad en años. En la mesa de los encuestados, Caleb Armstrong estaba sentado con un traje oscuro, en silencio, ilegible. A su lado, su abogado, Gerald Monroe, hojeaba tranquilamente una carpeta, con postura firme. Al otro lado del pasillo, Lydia Harper Armstrong brillaba de confianza. Su traje azul marino estaba confeccionado a la perfección, perlas en su cuello, una sonrisa radiante en sus labios. Hoy, creía ella, era el día en que reclamaría media fortuna. Detrás de ella, Thomas Brennan, Travis la saludaba y le susurraba llamadas, descansando en la galería. Su sonrisa fría contaba la historia. Esperaba ver a Caleb despojado de cientos de millones antes del almuerzo. El juez Harold Grayson, de cabello plateado y mirada penetrante, entró y golpeó el mazo una vez. Este tribunal está en sesión. Secretario, llame el caso. El empleado se puso de pie. Caso número 23, 4:71. Lydia Harper Armstrong contra Caleb Armstrong. Petición de disolución del matrimonio y división de bienes conyugales. Señor Mitz, dijo el juez, señalando con la cabeza al abogado de Lydia. Puedes continuar. Mitz se levantó con confianza. Señoría, mi cliente ha soportado 5 años de negligencia emocional y control financiero. El señor Armstrong construyó un imperio mientras que la señora Armstrong sacrificó su bienestar para mantener su hogar. Según la ley de Tennessee, ella tiene derecho al 50% de la propiedad conyugal. Según nuestras estimaciones, las propiedades del señor Armstrong superan los $800 millones.
Pedimos a este tribunal que conceda a la señora Armstrong la parte que le corresponde, 400 millones, junto con la manutención conyugal adecuada. Cuando terminó, Lydia tomó un bolígrafo y firmó una declaración financiera que su abogado deslizó sobre la mesa. Ella sonrió mientras se lo entregaba al empleado, la misma sonrisa que había usado cuando ensayó este momento con Brennan. El juez Grayson se giró. Señor Monroe, su respuesta. Gerald se puso de pie, con su voz calmada, pero firme. Señoría, mi colega pinta un cuadro convincente, pero no exacto. Casi 2 años antes de este matrimonio, el señor Armstrong estableció un fideicomiso irrevocable. Allí invirtió su empresa constructora, su cartera inmobiliaria, sus cuentas de inversión. Según la ley de Tennessee, esos activos no son propiedad conyugal. Colocó sobre el banco gruesas carpetas con documentos notariados. Los únicos activos que posee personalmente el señor Armstrong hoy son fondos líquidos por un total de $50.480. La señora Armstrong tiene derecho a la mitad, 25.240 pesos. La galería estalló en susurros. La sonrisa confiada de Lydia vaciló. El juez Grayson leyó atentamente los documentos y luego levantó la vista. La confianza es válida. El tribunal decide que todos los activos fiduciarios quedan excluidos. La indemnización que recibirá la señora Armstrong está limitada a la mitad de los bienes personales líquidos de su marido, es decir, $25.240. El mazo cayó suavemente. No. Lydia se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Esto es un truco. Vale cientos de millones. Lo escondió todo en ese fideicomiso para engañarme. Señora Armstrong, siéntese, ordenó el juez. La sentencia se mantiene. Sus piernas se doblaron mientras se dejaba caer hacia atrás en su silla, mirando fijamente a Brennan. Su sonrisa vaciló por primera vez. El tono de Gerald se mantuvo firme. Señoría, si bien el asunto civil del patrimonio conyugal ya está resuelto, hay otro asunto ante el tribunal. Hace 5 días remití pruebas a las autoridades federales. Evidencia de conspiración y fraude interestatal que involucra a la señora Armstrong y Thomas Brennan sentados en la galería. Lydia giró la cabeza hacia Gerald, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? En ese momento se abrieron las puertas de la sala del tribunal. Entraron 2 hombres con trajes oscuros y placas prendidas en sus cinturones. La galería quedó en silencio al instante cuando el más alto de los 2 habló. Agente especial Richard Klene, Oficina Federal de Investigaciones. Por orden del Tribunal de Distrito de los C.E.U., tenemos órdenes de arresto para Lydia Harper Armstrong y Thomas Brennan por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, delitos financieros interestatales e intento de fraude en este tribunal. La galería se quedó sin aliento. Lydia se quedó paralizada. Sus ojos se movían entre Caleb Gerald y los agentes. Esto no es real, no puedes. Pero el agente del FBI ya estaba leyéndole sus derechos cuando un faraón le puso las esposas en las muñecas. Ella luchó, ahora sollozando, con la voz quebrada. No, soy su esposa. Merezco la mitad. No puedes quitarme esto. La voz del agente era firme. Señora, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas. En la galería, Brennan intentó permanecer de pie en silencio, avanzando lentamente hacia el pasillo, pero el segundo agente lo interceptó. Thomas Brennan, también conocido como Travis Cole, está bajo arresto. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas y su sonrisa se transformó en puro odio cuando miró fijamente a Caleb. El juez Grayson golpeó su mazo. Orden. Este tribunal no será utilizado como escenario de fraude. Se concluye la división de bienes del divorcio. Los asuntos penales están fuera de las manos de este tribunal y ahora recaen en las autoridades federales. La sala del tribunal estaba llena de conmoción. Los periodistas escribieron frenéticamente. Lydia sollozó cuando los agentes la dejaron salir. Brennan mantuvo la cabeza baja y la mandíbula apretada. El depredador finalmente acorralado después de una década de conspiraciones. Caleb permaneció sentado, con expresión tranquila, como si el resultado nunca hubiera estado en duda. A su lado, Gerald cerró la carpeta suavemente,
con un leve rastro de satisfacción en su rostro. Cuando el juez levantó la sesión y el eco del gavilán se desvaneció, Caleb se levantó y salió a la luz del sol otoñal. Las palabras del tío Howard volvieron a mí como si fueran escrituras. Protégelo antes de entregar tu corazón. Por primera vez en semanas, Caleb Armstrong respiró libremente. Su imperio estaba a salvo. La traición había sido expuesta y los depredadores que creían haber planeado su ruina estaban camino a la custodia federal. 2 meses después, las pesadas puertas de roble de la sala del Tribunal 5B se cerraron con un crujido mientras los alguaciles estadounidenses conducían a Lydia Harper y Thomas Brennan a la mesa de la defensa. Las cadenas resonaban en sus muñecas y tobillos. Ambos llevaban los mismos uniformes caqui de la custodia federal, pero solo Brennan todavía intentaba ocultar su arrogancia. La compostura, una vez esculpida, de Lydia se había derrumbado. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban mientras miraba fijamente el suelo pulido. El empleado leyó el caso en voz alta. Estados Unidos contra Lydia Harper y Thomas Brennan. Audiencia de sentencia. El juez Samuel de Harper se ajustó las gafas e hizo una señal para que el gobierno pudiera proceder. La fiscal federal adjunta Rachel Cortés se puso de pie, con voz firme y aguda. Señoría, el veredicto del jurado ya se ha pronunciado. Hoy se trata de consecuencias. La evidencia demostró más allá de toda duda que estos dos acusados conspiraron para defraudar, engañar y utilizar el matrimonio como arma para obtener ganancias financieras. El señor Brennan orquestó el plan a través de las fronteras estatales, dejando tras sí familias rotas y ruina financiera. La señorita Harper se convirtió en cómplice consciente y utilizó su posición de esposa para impulsar la estafa. La ley exige rendición de cuentas. Ella se hizo a un lado. El agente especial Richard Klene del FBI le entregó al juez una pila de declaraciones sobre el impacto de las víctimas. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que cada crujido de papel parecía un trueno. Cuando le preguntaron a Brennan si quería hablar, sonrió con su voz destilando desprecio. Podrás encerrarme, pero nunca podrás borrarme. Siempre hay alguien dispuesto a jugar el juego. La galería murmuró con disgusto. El juez Harper golpeó su mazo una vez. Señor Brennan, se nota su arrogancia. Sentarse. El abogado de Lydia la instó a hablar. Ella se levantó con los hombros caídos. Yo pensé que estaba enamorado. Pensé que Travis quería una vida conmigo. Cometí errores terribles. Pedí misericordia. Sus palabras se disolvieron en sollozos. El juez esperó y luego habló con firmeza. Señora Harper, usted no fue manipulada. Usted fue un participante voluntario. Las grabaciones mostraron cálculo, no confusión. Los correos electrónicos revelaron planificación, no desesperación. Traicionaste a tu marido, a este tribunal y a la ley. Por ello, cumplirás 12 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Lydia se desplomó en su silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Marsal la estabilizaba. El juez se volvió hacia Brennan con voz férrea. Señor Brennan, sus crímenes son aún más profundos. Cultivaron identidades falsas, reclutaron mujeres como armas y explotaron los tribunales durante casi una década. Dejaste familias arruinadas y vidas destruidas. Usted se presenta ante este tribunal no como un astuto conspirador, sino como un depredador que orquesta esta conspiración. Cumplirás 25 años en una prisión federal sin libertad condicional. También pagará una restitución de $18,4 millones a sus víctimas. El gavilán golpeó con firmeza y contundencia. Esta audiencia ha concluido. Marsal dio un paso adelante inmediatamente. Los sollozos de Lydia resonaron mientras la ponía de pie. Las cadenas repiqueteaban contra las baldosas de la sala del tribunal. Brennan miró a Caleb a los ojos al otro lado del pasillo. Su sonrisa había desaparecido y había sido reemplazada por una mirada venenosa. Esto no ha terminado, murmuró, lo suficientemente fuerte como para oírse. Caleb no se movió. Se sentó con firmeza, con las manos cruzadas sobre su regazo, mientras los dos eran conducidos a través de la puerta lateral hacia las celdas de detención. Afuera, los periodistas se apiñaban contra las barricadas y gritaban preguntas mientras las campanas del tribunal daban el mediodía.
Caleb salió con Gerald Monroe a su lado, ignorando el flash de la cámara. Por primera vez en meses, su paso fue pausado. El peso de la traición había sido reemplazado por la solidez de la justicia. Espectadores, la traición corta más profundamente que cualquier espada. Pero la justicia siempre encuentra su camino. ¿Qué hubieras hecho si fueras Caleb? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.